Ahora, la periodista zamorana Susana López hará la presentación de mi obra. ¿Qué quiere que les diga? Pues hablará muy bien de ella, bueno, para su conciencia. Yo a Susana la conocí hace tiempo, y ¿de qué íbamos a hablar? Pues de cine, pero no de cine así bueno o malo, de cine bélico. ¿Por qué dices? Podemos hablar de Almodóvar, de Martin Scorsese o de Fellini mismo, si me da cuenta, pero no, ya me seguía insistiendo con las películas bélicas de ahora, de Croacia, de Macedonia, no, ella estaba empeñada en eso. Bueno, ella estaba estudiando ciencia de la información en la Universidad Pontificia y me contestó que le gustaría ser corresponsal de guerra cuando acabase su carrera. Me quedé sin aliento y creo que no supe contestarle, porque no me la imaginaba en un frente de batalla donde desgraciadamente muchos colegas pierden la vida. Hace nada han asesinado en Siria a 2 colegas y que alrededor de 50 periodistas mueren al año en el mundo, en conflictos bélicos. Ojalá, Susana, que emules a Arturo Pérez Reverte, por citar a un maestro en este oficio, y que además sigue vivo y escribiendo como Los Ángeles. Que algún día este ilustre académico pueda escribir con su sorna y con su gracia y con su gracejo y su sabiduría, claro. Aquí, Susana, esta es Arturo Pérez Reverte con faldas. Muchas gracias. Como decía, muchas gracias, Arroyo. Para mí es un verdadero placer, y lo digo de corazón, estar aquí. Y por supuesto también gracias a vosotros, porque hacéis de esto un lugar mucho más acogedor. En breve devolveré la palabra a José Arroyo, por si alguien quiere preguntar algo directamente al autor, ¿vale? Bueno, José Arroyo, sentado aquí a mi lado, él es periodista y escritor zamorano, natural del Perdigón, como le gusta decir, y no solo es periodista de profesión, sino de vocación, puesto que no le tiembla ni la voz ni la mano a la hora de destapar a aquellos que cubren con trampas y mentiras los entresijos del caciquismo de esta, Zamora. Como decía, Arroyo goza hoy de una veintena de premios literarios y periodísticos de carácter provincial, nacional y regional. En su faceta de escritor cuenta con 5 libros publicados como Diccionario del Deporte Zamorano, Guía Deportiva de Zamora, Carta de Fernando Colón desde su póstuma existencia y Mis personajes zamoranos favoritos, donde recoge a escultores, pintores, jueces, poetas y demás personajes distinguidos de la fama y reconocimiento zamoranos. José Arroyo es apasionado del cine y posee un gusto exquisito a la hora de elegir sus películas favoritas, como Casablanca, Inmortal y Con la muerte en los talones. Ha trabajado como crítico de cine para el periódico El Correo de Zamora. Esos son tiempos atrás. Bien, pues a veces sucede que te llaman por teléfono y es para invitarte a participar en la presentación de un libro. Resulta que el autor, como decía él antes, se ha fijado en ti tras una conversación de cine independiente yugoslavo, que parece de risa. Esa conversación se dio en un bar mientras que mi tío y él se daban lo que denominan el homenaje, que se reúnen todos los viernes. Perdón, esto no estaba preparado, ¿eh? No. Esto es completamente casual. En estos casos, el autor suele elegir para esta ocasión a un mentor, a un maestro, a alguien a quien realmente admire. Pero esta vez se tornan las cosas y decide que sea una joven aprendiz de su profesión, el periodismo, quien presente hoy el libro. Así que estamos aquí todos para presentar Un siglo de cine en Zamora. Esto quiere decir que si la joven aprendiz está aquí hoy presentando el libro, a él yace por lo menos mi mentor. Como hemos dicho, estamos aquí para presentar su libro. Me gustaría decir unas palabras y quizás penséis que son los 10 minutos de rigor de elogios al autor y a su obra. Pero quien conozca bien a José Arroyo sabrá que es un hombre de honor y no de honores. Un siglo y pico de cine en Zamora
lleva implícito en sí un lastre de quimeras y dificultades que, al igual que en toda trama del séptimo arte, tiene un principio, un nudo con dificultades y, como no, un buen final. Por lo que empezaré por este final, a modo de flashback, que para aquellos entendidos del cine saben que esos son los saltos en el tiempo, y hablaré del último capítulo del libro llamado Un centenario de cine en Zamora. Haré una breve reseña y diré que Nela Arroyo explica de forma rotunda y muy valiente, de ahí que en sus pastas refleje, como dice, sin censura previa, las quimeras y dificultades hasta que por fin hoy podamos presentar este libro. Prefiero sinceramente no revelar nada sobre el capítulo para aquellos curiosos que quieran empezar por el final. Y para los que, en cambio, como yo, nos gusta empezar por las cosas por el principio, cuando comienza a leer un libro, lo primero que el lector se encuentra es el prólogo, parte fundamental para que el libro enganche e introduzca lentamente al lector. Aún sin saber exactamente ante qué tipo de libro me encontraba, Arroyo cuenta una anécdota en su prólogo que me fascinó hasta el punto de querer, hoy y aquí, ser yo quien hable de ella a pesar de que su protagonista se encuentra sentado a mi lado. En el libro exactamente dice así: si alguien me preguntase alguna vez cuál fue para mí lo más importante ocurrido en Zamora y provincia en 100 años en lo referente al cine, sin duda le contestaría que la presencia de Orson Welles en nuestra capital un 10 de octubre de 1965. Tuve que releerlo 2 veces ante el asombro. Orson Welles en Santa Clara, pensé. Parece una broma. Incluso divagué un poco y me lo imaginé relatando La Guerra de los Mundos en una pequeña radio local. Orson Welles en Zamora. Volví a leer. Arroyo relata que entró en pavor, miedo y pánico hasta el punto de no atreverse a hacer ninguna pregunta. Y no es de extrañar, porque parece un personaje sacado de contexto, como de otro mundo. Este acontecimiento me hizo pensar qué anécdotas podría encontrarme a lo largo del libro que permanecen casi ocultas para aquellos que llegamos poco a poco en generaciones posteriores. Mientras continuaba mi lectura y avanzaba en anécdotas, mi segunda sorpresa fue al leer que la película Sombras en una batalla, film dirigido por Mario Camus, se había rodado casi íntegramente en la provincia, donde actuaba una futura promesa del cine zamorano, Sonia Martín, que por desgracia falleció años más tarde. Un siglo y pico de cine en Zamora es un libro escrito sin castidad, sin censura previa. Posee el carácter directo y apelativo característico de José Arroyo. Hace uso de la primera persona para presentar de forma directa los acontecimientos al lector y aprovecha cada pequeño rincón para rematar con exquisita elegancia su carácter guerrero. Ejemplo de ello, cito una frase que a mí me sorprendió y me pareció tener una elegancia digna de mencionar. Él dice que es un periodista de provincias, servicial siempre, nunca servil, que tiene a gala no haberse dejado nunca sobornar por nadie, que no ha admitido nunca chantajes ni se venderá por un plato de lentejas. Como un director de un periódico local de poca y corta vista, pretendió hacérmelo comer, pero se lo dejé a él de postre. Para mí, exquisito. Como bien he podido comprobar, es un libro escrito más con el corazón que con la cabeza, como él menciona en el prólogo. Este libro combina su pasión por el cine con su capacidad de recopilación de anécdotas perdidas en la historia. Por ello, es más que admirable su labor de documentación, puesto que un siglo y pico de cine en Zamora presenta un arduo trabajo de recopilación de datos e investigación en archivos. Y los que nos dedicamos a esta profesión sabemos lo desmotivador que resulta a veces esta tarea. Gracias a este trabajo de ratón de biblioteca, José Arroyo consigue recoger las primeras proyecciones, personajes relevantes, películas y un gran etcétera, que podría decir. Esto dota al libro de una gran ventaja, y es que lo convierte en un siglo y pico de cine en Zamora en un futuro referente de consulta. Gracias a él lo tenemos todo bien recogido, bien concentrado en una sola obra para las generaciones posteriores, como he dicho antes. Aunque no es el primer libro de recopilación de información de la provincia, puesto que se ha escrito mucho sobre Semana Santa, sobre el deporte zamorano, incluso de la artesanía de la provincia, pero no antes del cine. Para mí, considero que este es un libro de grandes testimonios de la historia de Zamora, de la experiencia de grandes como Agustín García Calvo, Herminio Pérez Fernández o Antonio Pedrero,
los cuales tienen su correspondiente cameo literario, y de los grandes momentos del cine en Zamora que no han de olvidarse, y de los grandes del cine, como Orson Welles, por ejemplo. Incluso su lectura ha supuesto para mí un viaje rápido a través del tiempo, para reflexionar sobre la evolución del cine en la provincia, desde las más de 20 salas que antes había en tiempos de posguerra, hasta las aproximadamente 4 salas que hoy tenemos. Desde el inicio de proyecciones en teatros, allá en 1897, con imágenes de los hermanos Lumière en el teatro principal, pasando por la llegada del Cinemascope hasta la tecnología 3D, es decir, la actualidad. La historia del cine de Zamora me viene de casta, supongo que algunos de aquí lo sabrán, más concretamente de mi abuelo Fernando López Ezener, quien al igual que otros tiene su rincón especial en un siglo y pico de cine en Zamora. Esto hace que estar aquí presentando el libro de Arroyo suponga un valor especial personal. Más concretamente cuando leí en el libro, y cito textualmente: pese a los años transcurridos desde su fallecimiento, este pionero de la fotografía, cineasta, documentalista, etc., sigue ganando batallas como el mismísimo Cid Campeador, con reconocimientos, homenajes y un largo etcétera, que incluyo líneas más abajo, mientras que las autoridades provinciales y locales miran para otro lado, cuando bien fuera poco nombrarle hijo adoptivo de Zamora. Me gustaría compartir... No he terminado. Sí, pero bueno. Me gustaría compartir una anécdota personal que recuerdo de mi abuelo. Yo era muy pequeña cuando él falleció, pero la leí en una obra que él tiene, que se llama Historia en el cine. Él contaba cuando era pequeño, iba con su pandilla al cine, aproximadamente cuando tendría 9, 10 años, una cosa así, y proyectaban en la pantalla, la parte de adelante costaba la entrada, creo recordar, 2 perras chicas, y la parte de atrás de la pantalla una perra chica. Lo que pasaba es que en esa época el cine era mudo, y entonces entre escena y escena proyectaban un pequeño texto que los de parte detrás de la pantalla no podían leer, no les daba tiempo. Entonces la pandilla de mi abuelo contrató a un aprendiz de imprenta acostumbrado a leer con las letras de al revés, le pagaba la entrada del cine, automáticamente él se levantaba y leía los textos. Muchos años después, mi abuelo contaba que el aprendiz de imprenta tenía esa gracia sevillana y no solo leía los textos, sino que además comentaba si había disparos, hacía los efectos de sonido. Dice, ¿quién me iba a decir que ese era el origen del cine sonoro? Bien, para finalizar, me gustaría felicitar personalmente a Arroyo por su obra. Considero que es un día especial para Zamora por 2 motivos. Uno, porque ahora tenemos en nuestro catálogo de libros zamoranos una obra de tal magnitud. Y el otro motivo es que se trata de una obra pionera y que esperemos que otros continúen con este precedente registrando la historia del cine en Zamora. Gracias, Arroyo, y gracias a vosotros por venir.